en diferentes posiciones, las cuales obligaba a todo el mundo a cumplir. Estas posiciones se hacían por imposición, es decir, estaban obligados todo el mundo a acatarlas. Si tú te salías de esa imposición, ya eras perseguido. Estamos de acuerdo en que desde pronto el obispo de Roma empezó a tener un poder político y en el cual muchos nobles, muchos reyes, emperadores, estaban de parte de este poder y prestaban el ejército para que este poder papal hiciese lo que quisiese. Muy bien, todo esto va desarrollando en los concilios. ¿Qué son los concilios? Bueno, vamos a explicar un poquito lo que son. Los concilios eran asambleas de todos los obispos de todo el mundo que eran convocados por el Papa en una determinada ciudad. ¿Y por qué se convocaban? Bueno, se convocaban por varias razones. Primero, proclamar dogmas. ¿Qué eran los dogmas? Los dogmas eran los puntos esenciales y ciertos en religión que no se modifican y no se discuten. Es decir, cuando la Iglesia daba un dogma, ya nadie lo podía discutir. Era un dogma, era obligado cumplirlo. También modificaban la organización de la Iglesia. Podían nombrar cardenales, obispos, arzobispos, etcétera, a su antojo, siendo la cabeza importante o el jefe del concilio el Papa. Y también luchaban y combatían las herejías. En el momento que surgía un grupo que quería tener la verdad o quería demostrar la verdad, predicar la verdad, se hacía un concilio y se les declaraba herejes y se luchaba en contra de ellos. Bueno, vamos a ver algunos dogmas. Por ejemplo, estos dogmas fueron poniéndose poco a poco en varios concilios. La supremacía papal e infalibilidad del Papa en materia de fe. Especialmente, esta fue una de las primeras y eso fue una de las primeras que se empezó a luchar. Nadie creía que un ser humano pecador, podía ser supremo y podía ser infalible. Lógicamente, el único infalible es Cristo. También se enseñaba que el Papa es la cabeza visible y suprema de la Iglesia, instituido en su calidad de vicario de Cristo y sucesor directo de Pedro. Luego también se empezó a vender las indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias? Bueno, era un papel que el Papa te firmaba por el cual se te perdonaba todo. Todos tus pecados quedaban perdonados. Tenías que pagar, lógicamente, y cuando tú pagabas, el Papa te firmaba la indulgencia plena, se llamaba indulgencia plenaria. Todos tus pecados eran perdonados y también todas las penitencias y todos los castigos que el sacerdote te podía imponer cuando te oía en confesión, te eran perdonados. También la adoración a los santos y especialmente a la Virgen María. La Virgen María empezó luchando o empezó abogando por la Iglesia porque decían que María te podía librar del infierno. Era la única que te podía librar del infierno, por eso había que clamar a ella. También empezamos con la confesión con el sacerdote y comulgar. Así es como se tenía la indulgencia. Y cuando uno muere, los pecadores no confesos son enviados al infierno. Incluso llegó a haber un dogma que el Papa podía rescatar las almas del infierno. La penitencia y el perdón para el sacerdote, la misa a los difuntos y sobre todo que la tradición de la Iglesia estaba por encima de la palabra de Dios. Bueno, aquí tenemos los sucesivos cónclaves o concilios fueron aumentando el poder del Papa. Y bueno, voy a compartir con vosotros solamente algunas frases que están en la Iglesia católica y que se fueron votando en diferentes concilios. Por ejemplo, dice que el Papa, aun cuando fuese malo y reprobado, tiene potestad sobre la Iglesia de Cristo. Es decir, esto quiere decir que siendo Papa, aunque su comportamiento sea malo, aunque sea muy malo, sea una mala persona, aún así tiene potestad sobre la Iglesia. El Papa juzga, resuelve las dudas y hace todo lo demás como San Pedro. El Papa ha recibido de Dios el sacerdocio y la autoridad de San Pedro. El Papa es San Pedro, tiene la potestad de dirigir y apacentar a la Iglesia universal. La sumisión al Papa es de necesidad de salvación para toda criatura humana. Bueno, y hay algunas más interesantes. Hay alguna más que decía, por ejemplo,
que el Papa era heredero de los apóstoles, era coheredero en el patriarcado de Abraham, era el nuevo Melquisedec, era por la autoridad que le daba la Iglesia el único que podía sentarse en la cátedra de Moisés, por jurisdicción era como el profeta Samuel, por el poder que se le otorgaba era como el apóstol Pedro, y sobre todo por la unción era igual a Cristo. Esto se decía, se dijo también en el Concilio Vaticano, que era el pastor del rebaño, cuando la palabra de Dios nos dice que el pastor de los pastores es Cristo Jesús. Bueno, y muchas más cosas que fueron diciendo. Pero ¿qué ocurría cuando todo esto estaba pasando? Cuando todo este poder estaba cada vez más en auge, que Dios tenía sus fieles portaantorchas en todo momento. Por ejemplo, uno de los primeros que quiso reformar la iglesia fue este hombre. Se llama Jovinian. Era un monje italiano que en el año 385 ya empezó a luchar. En primer lugar, él decía que la Virgen María no pudo seguir siendo virgen después de dar a luz a Jesús, entre otras cosas. Otras cosas también él decía que por qué el clero debía ser célibe, cuando teníamos en la palabra de Dios que por lo menos sabemos que el apóstol Pedro, pues aparece su suegra, por lo tanto se supone que estaba casado. Y bueno, y algunas cosas más. Estamos hablando, fijaros, del 385. Bueno, en el 393 este hombre fue considerado hereje y fue condenado por Roma. Un poquitín más tarde también surgió Arnaldo de Brescia. También era un monje italiano, el cual también quiso reformar la iglesia católica en el 1139. También fue condenado por hereje y fue expulsado de Roma. Y después tenemos, por ejemplo, los cátaros, los abigenses, etcétera, muchos más en los cuales querían ya reformar la iglesia sobre todo porque están en contra de un dogma, el dogma de la supremacía papal. Ellos pensaban que ningún ser humano podía ser infalible ni supremo. El único supremo infalible era Cristo Jesús. Bueno, ahora vamos a ver un momento de la historia importante. Ocurre una ruptura grande con el catolicismo. Para eso nos tenemos que concentrar aquí, en Gran Bretaña. Bueno, Gran Bretaña sabéis que está formada por tres países: Inglaterra, Escocia, Irlanda. Bueno, y aquí está Gales, el país de Gales. También es esta parte que está aquí a la izquierda. No sé si veis el puntero, esta parte. Esto es Gales. Bueno, pero esto es Inglaterra, Escocia e Irlanda. Esto es muy interesante porque el Imperio Romano no pudo penetrar aquí en el norte, ¿vale? Llegó hasta aquí, más o menos, donde era la parte más al norte del Imperio Romano. Aquí hay un muro que se llama el muro de Adriano, que separaba el Imperio Romano de los imperios bárbaros. Pero ¿qué ocurrió? Debido a las persecuciones y debido a que el papado estaba subiendo y estaba luchando contra la herejía, muchos cristianos huyeron aquí, a Gran Bretaña. ¿Por qué huyeron aquí? Bueno, Gran Bretaña es una isla, no era muy fácil poder llegar a ella, no se puede llegar por tierra. Ahora se puede llegar por tierra y se puede, bueno, sabéis que han hecho un túnel y se puede llegar con avión, pero antiguamente se podía llegar por barco y eso era bastante controlado. Entonces, ¿qué ocurrió? Muchos de ellos se fueron aquí. Cuando el papado se interesó por Gran Bretaña, los cristianos puritanos, los cristianos primitivos que estaban aquí, ¿qué hicieron? Huyeron hacia Irlanda y hacia Escocia, ¿vale? Fueron dos sínodos que fueron hacia el norte porque eran tierras donde podían estar ocultos del poder de Roma. Pero ocurre algo muy interesante. Hay una unión de varias tribus bárbaras, ¿vale?, que deciden conquistar estas islas. Se llamaron los sajones, ¿vale? Los sajones empiezan a entrar, empiezan a combatir y consiguen casi la mitad de Inglaterra, toda esta zona, entrando de nuevo el paganismo, porque recordar que los cristianos puritanos habían huido tanto a Irlanda como a Escocia. Pero ¿qué ocurrió? Roma no podía dejar esto así. Así que Roma decidió hacer algo muy importante. Decidió
bueno, perdón, me ha faltado un dato muy interesante. El hermano Elena White habla de este hombre. Este hombre es colombano. Colombano tiene un grupo de cristianos en Irlanda y decide predicar el evangelio, es decir, salir de Irlanda a predicar el evangelio, aprovechando que los sajones habían conquistado y Roma no había entrado. Ellos lo que hacen es intentar predicar el evangelio, pero Roma no estaba dispuesta, así que da un golpe maestro, un golpe de fuerza. ¿Cuál fue este golpe? Hizo que los sajones se hicieran católicos, se convierten al catolicismo, ¿vale? Los sajones se convierten al catolicismo. Bueno, pero ¿qué ocurrió? A pesar de todo, por la influencia de las islas de Escocia y de Irlanda y de los colombanos, que eran cristianos que querían guardar la verdad, empiezan a protestar por la supremacía papal. Entonces, los conversos al catolicismo no aceptaban la supremacía papal. Y fue habiendo un cisma entre el catolicismo, ¿vale? y estos cristianos. Este cisma llegó a su máximo apogeo bajo el reinado de Enrique VIII. Enrique VIII era católico, pero él quería que el Papa anulase su matrimonio, porque él no quería a su esposa y quería casarse con otra mujer. Pero el Papa se niega. ¿Y qué hace? En el año 1534 rompe definitivamente con Roma, no acepta la autoridad del Papa y se autoproclama él como jefe de la Iglesia. Y surge lo que hoy en día conocemos como la Iglesia Anglicana. La Iglesia Anglicana, ¿vale?, es una iglesia en la cual no creen en la supremacía de Roma. Aunque bueno, hoy en día prácticamente están de nuevo unidos con el catolicismo, ¿vale? Pero este fue el gran cisma y que se rompió. Aprovechando ese cisma, todo esto que está ocurriendo, cuando el papado concentra toda su fuerza en hacer católico a los sajones, ocurre algo en Europa, en Francia, ¿vale? Nos tenemos que ir a la ciudad de Lyon. Pedro de Baldo y León. Este hombre era un rico comerciante. Provenía de una familia muy rica. Estaba casado y tenía 2 hijas. Pedro de Baldo nació en el año 1140 y murió en el 1260. Este hombre quedó profundamente impresionado por la predicación del Evangelio y sobre todo por la figura de Cristo. Especialmente hubieron 2 textos del Evangelio de Marcos que le llamaron profundamente la atención, ¿vale? Esos textos fueron Marcos capítulo 10, versículo 21 y versículo 29. Me gustaría que alguien lo pudiese buscar y los podríamos leer. Marcos capítulo 10, versículo 21 y el versículo 29. ¿Quién lo tiene? Que lo lea. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Y ahora el 29. Pero él, el 29, ¿no? Sí. Respondiendo Jesús, dijo: de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre o madre, o mujer o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madre, hijos, tierras, con persecuciones en el siglo venidero, la vida eterna. Muy bien, gracias. Bueno, este hombre se queda profundamente impresionado por estos 2 textos, por esta parte del Evangelio. Estamos hablando de un hombre que era muy rico. Él viajaba mucho por Europa porque comerciaba desde Francia a diversos países. ¿Y qué hace? Que eso el Señor se lo estaba diciendo a él. Y a partir de ese momento reparte todos sus bienes porque dice que era la única manera en que podía salvar su alma. Y empieza a repartir todo su dinero, deja todo, ¿vale?, para empezar a ayudar a los pobres. Bueno, mucha gente empieza a seguirle y se les conoce como los pobres de Lyon. Ya en 1170
se calcula que en esta fecha ya le seguían casi 8.000 personas. Solamente estamos hablando de la ciudad de Lyon, ¿vale? y de la zona, todavía no habían salido de ahí. Muy bien, empezó a vivir de la caridad y a predicar el Evangelio, basándose solamente y exclusivamente en las Escrituras. Muy bien, vamos a ver un poquito de historia de este hombre. Lo que empiezan a hacer es que el grupo que él consigue en la ciudad de Lyon comienzan a traducir las Escrituras al francés, porque ellos dicen que las Escrituras debe conocerla todo el mundo, no deben estar, sabemos que las que habían estaban en latín y no todo el mundo sabía latín. Este hombre sí que sabía latín porque era una persona rica, pero decide traducirla al francés, para que de ahí mucha gente pudiera conocerlas. También aceptaron que las mujeres también podían predicar la palabra, podían predicar el Evangelio, porque a este hombre se le unió muchas personas, hombres, mujeres, familias, ¿vale? Y él también decía que las mujeres tenían una parte muy importante en la predicación del Evangelio. Sabemos que Roma, solamente la predicación del Evangelio estaba destinada solamente a los sacerdotes, pero siempre sometidos a lo que el Papa decía. Pero aquí no. Pero como empezó a ser notorio y empezó a seguirle mucha gente, ¿qué es lo que ocurrió? Empezaron a oponerse a los sacerdotes y a los placeres y las riquezas del clero. Y esto fue lo que llamó la atención, especialmente primero del clero de Lyon, por lo cual empezaron ya a seguirlos y empezaron ya a espiarlo, a ver qué estaba pasando. El cisma fue grande. El arzobispo de Lyon, Guichard, decide expulsarlos de la ciudad en el año 1176. Lo llaman primero a Pedro Baldo para que él se retractase de todo lo que estaba diciendo, pero él se niega. Y entonces, ¿qué ocurre? Lo expulsan. En el 1176 es expulsado de la ciudad de Lyon. En 1179 se celebra en Roma el tercer concilio de Letrán para consagrar las victorias políticas del Papa Gregorio VII. Pedro Baldo y sus seguidores aprovechan diciendo, bueno, como hay un concilio en Roma donde va a estar el Papa, vamos a exponerle al Papa nuestro problema, que nos han expulsado de Lyon y quiero presentarle al Papa la traducción de las Escrituras en francés, en una lengua que no fuese en latín. Cuando él llega a Roma y pide audiencia con el Papa, se le concede. Cuando dice lo que él quería decir, el tribunal papal impone a Baldo obediencia y a sus seguidores. Y le dice, sí, te permitimos predicar, pero siempre sujeto al clero y a Roma. Tienes que seguir las instrucciones que nosotros te damos. Si no, tú no puedes predicar. ¿Qué es lo que hace? Pedro Baldo se rebela contra esto y decide romper totalmente con Roma. En Lyon se impone a Pedro Baldo y quiere presentar defensa de su fe ante el arzobispo y se le dice que tiene que tener sumisión al catolicismo. Tenía que ser pública y tenía que firmar un documento donde él se retractase de todo. Bueno, con las presiones que él recibe, firma este documento para que sus seguidores no fuesen acusados de herejes, pero él nunca se retractó de sus creencias, siguió predicando lo que él creía. Sencillamente, él firmó este documento para que las personas que lo estaban siguiendo no fuesen víctimas del odio de Roma. Ya el grupo había sido bastante más grande, porque cuando salieron de Lyon se fueron estableciendo en varios lugares y seguían predicando el Evangelio y cada vez más gente le iba siguiendo. Pedro Baldo no acepta nunca la imposición de Roma ni nunca se sometió al Papa. Él decía que él seguía solamente el Evangelio, la verdad y a Cristo. Bueno, en 1182 sus seguidores cambian el nombre. Ya no son los pobres de Lyon, sino que en honor a Pedro Baldo se llaman valdenses. Y en este año ya son acusados de herejía. Comienzan a ser perseguidos por Roma. Son obligados a huir de Francia. En 1883, Pedro Baldo es condenado y excomulgado por criticar la supremacía de Roma y muere en 1206. Cuando el grupo de los valdenses salen de Francia, salen en varias direcciones, ¿vale?
pero el grupo más grande sale en dirección hacia Italia y se establece en una zona que se llama la zona del Piamonte, donde están los Alpes franceses. Si alguna vez vais a Italia, tenéis que ir ahí, porque es un sitio muy bonito. Yo no he estado, pero sí que he pasado. He estado de pasada, donde están las montañas y donde puedes visitar los pueblos valdenses. Se pueden visitar. Lo que pasa es que tienes que hacerlo con un guía, porque están muy metidos en los valles y en las montañas, y si no conoces te puedes perder. Pero también hubo un gran grupo que huyó hacia aquí, hacia España, a través de los Pirineos, porque luego más adelante salieron desde España hacia Sudamérica. Muy bien. Vamos a ver algunas cosas más. Los valdenses. Bueno, fueron acusados en todo momento. Y hemos dicho que en 1184 el Concilio de Verona declara a los valdenses como anatemas y malditos, por su pretensión de que las escrituras son la única regla de fe. No, ellos no creían en la tradición de la Iglesia, sino solamente en la escritura. Y empieza la persecución. Como hemos dicho, algunos se tienen que refugiar en los valles, en las montañas de los Alpes. ¿Por qué? Ahí viven cultivando la tierra, viven de lo que su trabajo les podía dar. Algunos son comerciantes, algunos son vendedores que iban a vender en ciertos mercados y así aprovechaban para poder predicar el Evangelio. Muy bien. Bueno, esto ya lo que hemos dicho, lo voy a pasar un poquito aquí. Bueno, ¿qué hacían? Ellos lo que hacían era, como vivían abrigados en las montañas, donde era muy difícil que los ejércitos pudieran subir, traducían las escrituras enteras o por porciones al idioma que el pueblo podía entender. Como este grupo ya era muy grande, ya se estaba traduciendo la Biblia en francés y en italiano, porque cuando llegan al Piamonte, a las zonas del Piamonte, muchas personas también se adhieren al movimiento valdense. Tenían un sistema de enseñanza para los jóvenes y los preparaban como misioneros. Cuando los jóvenes tenían que ir a las escuelas o a las universidades, los preparaban para que pudiesen predicar el Evangelio. Incluso llegaron a tener un catecismo valdense en el que enseñaban las escrituras. Algo así muy parecido como nuestra escuela sabática, ¿vale? Pero en vez de hacerlo cada 3 meses, pues lo hacían de mucho más tiempo. Lo iban haciendo poco a poco, donde iban apuntando todo lo que ellos encontraban en las escrituras. Incluso llegaron a hacer un pequeño comentario de la Biblia. Eran hombres y mujeres artesanos y bohemios que se movían y vendían por todos los mercados. En el Conflicto de los Siglos nos dicen que vendían, especialmente se dedicaban a vender joyas y artículos que ellos podían hacer. Esto servía para que predicasen el Evangelio. Es muy interesante porque confeccionaban sus ropas de tal manera que podían llevar escondidas partes de las escrituras sin que los de Roma se enterasen. Y cuando ellos veían a alguna persona interesada, entonces le daban la porción de las escrituras para que la podían estudiar. Vivían en cuevas donde se dedicaban a copiar la Biblia. Sus pastores se llamaban barbas, ¿vale? Los barbas eran los pastores de los valdenses. Y eran preparados para predicar el Evangelio en medio de todas las dificultades. Atendían sus iglesias porque luego fueron poniendo iglesias a través del Piamonte, de los pueblos del Piamonte. Hoy en día, en algunas zonas del Piamonte hay iglesias valdenses que se pueden ver, eran iglesias muy sencillas donde se reunían y los pastores tenían sus iglesias, atendían las iglesias y también pues predicaban el Evangelio. Esa es una de las cosas que hacían. Ahora bien, ¿qué ocurría con Roma? Roma no podía estarse quieta, porque como este movimiento iba creciendo, Roma seguía persiguiéndoles. Y cuando se lanzaban persecuciones era cuando ya se iban a las altas montañas, donde los acantilados y las grandes montañas pues los protegían, porque sobre todo se iban hacia los altos de los desfiladeros, por si el ejército subía, no podía subir el ejército en tromba, tenían que subir en fila y era más fácil poder esconderse. Llegó un momento en que algunos valdenses se defendieron y entraron en guerra contra los ejércitos del Papa. No todos, pero algunos lo tuvieron que hacer. Bueno, esta persecución iba así porque la vida de los valdenses era una vida muy sencilla. Su vida era una vida sencilla, se dedicaban al trabajo y a la fe. Los muchachos eran educados para que cuando fueran a las escuelas y en las ciudades fueran misioneros, a pesar del peligro.
predicaban de dos en dos, como Jesús mandó a sus discípulos, y normalmente siempre iba uno con más experiencia y uno con menos experiencia. Y la persona de más experiencia instruía y cuidaba de la otra persona que no tenía experiencia. Entonces iban caminando, iban viajando, ¿vale? E iban predicando el Evangelio. Bueno, llegamos a un momento terrible. El Papa Gregorio VII ordenó el exterminio de los valdenses. Incluso expidió una bula papal en la que se prohibía hacer cultos que no fueran en latín. Esto hizo que muchos valdenses fueran expulsados de los pueblos, de las escuelas y de los lugares donde vivían, de diversos lugares. No todos se fueron a las montañas, algunos se quedaban en los pueblos y en las pequeñas ciudades para ir predicando el Evangelio, pero muchos fueron expulsados. Incluso se llegó a emitir una bula papal en la que decía que cualquiera que entregase a los valdenses tenía un tesoro en el cielo y podía quedarse con todas las posesiones de aquellos a los que entregaba. Entonces esto hizo que mucha gente que sabía que los vecinos eran valdenses empezaron a denunciarlos a la Inquisición. Entonces fueron apresados por la Inquisición. La Inquisición actuaba en contra de ellos, los buscaba y los mataba. Bueno, incluso se dio esta ley que hemos hablado y que hemos dicho ahora mismo. Bueno, la Inquisición lo que hacía era torturarlos, los ejércitos los mataban, los quemaban en las hogueras. Es decir, Roma utilizaba toda la maquinaria para destruir el movimiento valdense, pero el movimiento valdense no se destruía. Ellos seguían, a pesar de todo, predicando el Evangelio. Ahora vimos algunas imágenes de lo que pasaba. En 1482, ahora es el Papa Inocencio VIII, y el duque Carlos y el rey de Francia comandaron un gran ejército, decidieron exterminar de una vez por todas a todos los valdenses. En este momento muchos valdenses ya tienen que coger las armas para defenderse, y a pesar de eso el Papa no consigue su objetivo. Cuantos más se exterminaban, más se propagaba el Evangelio. Ya ocurrió con la iglesia primitiva. ¿Recordáis cuando hablábamos de la iglesia primitiva? Que por más persecución que había, por más muerte, por más martirio, el Evangelio seguía predicándose. Los valdenses entraron en contacto con grupos con cátaros, albigenses, que luego ya vamos a ver en capítulo del conflicto más adelante, como también son exterminados por Roma. Llegó un momento en que cogían a los niños y los despeñaban. El ejército papal despeñaba a los niños por las montañas para que muriesen por los golpes. Y cualquiera que mataba a un valdense, según el Papa, Dios lo iba a recompensar. En 1665, el ejército al mando del marqués de Piacenza, junto con el ejército papal, desataron la peor y la más tremenda cruzada en contra de los valdenses. Aquí es cuando ya muchos tienen que coger barcos y emigrar hacia América, especialmente hacia Sudamérica. Hoy en día hay una colonia valdense muy importante en Argentina, por ejemplo, y en algunos otros lugares también, Estados Unidos, también quedan algunos, porque ya era la masacre. Esto fue tremendo, fue una masacre tremenda donde el Papa Gregorio VIII quería exterminar por completo a los valdenses. Sus casas fueron incendiadas, fueron llevados a prisión, juzgados y condenados a muerte, a galeras por la Inquisición. Se calcula que más de 14.000 valdenses fueron hechos prisioneros y más de 3.000 niños fueron obligados a aceptar la religión católica. Fue impuesto. Roma imponía su yugo, su poder. Muchos deben huir por la persecución en barcos con otros protestantes. Sabemos que a partir de cierta fecha, ya cuando se descubre América, muchos cristianos huyen de las persecuciones papales y se van al desierto, a la tierra que se había descubierto. Son los primeros pioneros que se establecen en toda la zona de América. Sobre todo los valdenses se van más hacia Sudamérica y hacia Argentina. En 1848 fueron declarados libres de ejercer su religión, siendo un grupo protestante más que guardaba el sábado. De hecho, durante todo el periodo valdense guardaron el sábado durante más de 1000 años, eso nos lo dice el capítulo del conflicto de los siglos.
Y en 1530 aceptaron ser parte de la Reforma protestante, abrazaron y aceptaron la Reforma. Bueno, ¿cuál es el mejor invento que se ha hecho? Alguno puede decir, el coche, tal. Para mí el mejor invento fue la imprenta. Eso ha sido el mejor invento que se ha hecho. ¿Por qué? Porque cuando se inventó la imprenta, hizo que mucho pensamiento se pudiera escribir y muchas ideas, sobre todo las ideas de la Reforma, pudieran expresarse mucho más rápidamente. ¿De acuerdo? Y esto hizo que lo que Roma quería exterminar, como los valdenses, por ejemplo, que llevaban partes de la sección, aunque ellos lo hacían a mano, pero luego muchos reformadores empezaron a circular sus libros y sus ideas que inundaron toda Europa. La luz se estaba extendiendo cada vez más. Muy bien, ¿qué debemos de aprender de todo esto? ¿Qué enseñanza podemos sacar del capítulo que hemos visto hoy? Bueno, los valdenses en el año 1929 se unen con los metodistas, ¿vale? Pero el Papa Francisco les ha pedido perdón por ese exterminio y ya los valdenses y los metodistas, ¿vale? En 2012 ya se unen al movimiento ecuménico con la Iglesia Católica. Pero todavía hay valdenses que guardan el sábado. No todos han aceptado el ecumenismo, pero hay un grupo, igual que hay bautistas que guardan el sábado. Pues, con ellos pasa igual. Aprendemos que a pesar de que Roma intentó callar la voz del Evangelio, no pudo. Porque siempre que Satanás ha intentado destruir la palabra de Dios, Dios ha levantado un pueblo que a pesar de las dificultades, persecuciones, amenazas de muerte, a pesar de todo esto, ¿verdad?, ha ido extendiendo el Evangelio. Hay un símil muy interesante. Dicen que durante la Edad Media las hogueras donde se quemaban a los herejes iluminaron toda Europa. Pero se dice que de cada hereje que mataban, 200 personas se convertían al Evangelio y no pudieron apagar la luz. La antorcha seguía cada vez brillando. Pero ahora yo me pregunto, ¿y nosotros? Vivimos una época de paz, una época de tranquilidad. Hoy en día, por predicar el Evangelio, lo más que te pueden decir es que estás loco. Me pregunto, ¿somos fieles portaantorchas? ¿Estamos extendiendo la antorcha del Evangelio? Hemos visto que en épocas difíciles de persecución, de muerte, de martirio, el Evangelio avanzaba. Y hoy, que vivimos una época de paz, una época de tecnología, una época donde es más fácil poder moverte por todo el mundo, parece que la luz del Evangelio no alumbra. Pero bueno, Dios siempre tendrá sus fieles portaantorchas. Ojalá que tú y que yo seamos fieles portaantorchas del Señor. Que el Señor os bendiga mucho y que el Señor os acompañe. Si alguno quiere más información de los valdenses, que me la pida porque yo tengo mucha, ¿vale? Así que le puedo enviar, muchísima. Hay mucho más, pero yo no me he querido extender mucho, sino que me he centrado más en lo que la hermana Elena White decía, aunque lo he querido ampliar un poquito, pero es muy interesante. Así que, bueno, que esto nos sirva para ver que nosotros debemos de ser también fieles portaantorchas y que debemos llevar la luz del Evangelio allá por donde vayamos.